y Gestión del Desarrollo de la Universidad Por la Salle de Bogotá, Colombia. Cuenta además con estudios en Teología y Pastoral de la Juventud. Es docente e investigador de la misma universidad en Colombia. Combina su vocación educativa con la comunicación y el periodismo religioso. Óscar es colaborador permanente del semanario español Vida Nueva y fue jefe de redacción de Vida Nueva para Colombia y coordinador del portal vidanuevadigital.com para los países andinos. Además, ha estado vinculado al equipo de comunicación y prensa del Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, desde el año 2013. Actualmente es asesor interino del Centro para la Comunicación del CELAM y asesor de comunicación de la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEC, y asesor de comunicación de la Red Amerindia. También forma parte del equipo editorial de la Red Eclesial Panamazónica, la REPAM. Pues, Óscar, bienvenido a este nuestro tercer encuentro de comunicación de la ODUCAL. Muchísimas gracias, Mijael, y reciban un cordial saludo desde Bogotá. Mi agradecimiento a la red de comunicación de la ODUCAL y a los organizadores de este tercer encuentro de la red por esta invitación, por esta oportunidad que nos dan a todos, de los que ejercemos este papel de la comunicación en las universidades católicas, pero también más abiertamente a repensar nuestro areópago educativo desde el ente de la comunicación y con el lema que nos ha convocado, transformando la comunicación. Muchas gracias, Óscar. Y bueno, pues antes de ahora sí comenzar con la conferencia de esta mañana, les recordaré la dinámica de esta ponencia, que al igual que las anteriores es la siguiente. Primero, dejaré la palabra a nuestro invitado y posteriormente de su intervención tendremos 30 minutos para resolver las inquietudes sobre el tema que nos reúne esta mañana. Para lograrlo, de manera ordenada, les solicitamos hacer la pregunta, que la puedan escribir ahí en el chat con su nombre completo, seguido de la universidad a la que pertenecen. Y una vez iniciada la sesión, les iremos dando la palabra a cada uno de ustedes. Pues sin más preámbulos, nuevamente, Óscar, bienvenido y adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, pues ya para iniciar entonces nuestro tema, el comunicador ante el Pacto Educativo Global, yo quisiera iniciar este espacio invitándolos e invitándolas a que realicemos un sencillo test, más a manera de motivación para contemplar cómo nos situamos frente al Pacto Educativo Global en este momento. La idea es que respondamos unas pequeñas preguntitas con mucha sinceridad y en lo posible, si pueden, tomen nota de la respuesta para que luego nos llevemos una buena sorpresa. Entonces, muy bien, ¿cómo nos situamos ante el Pacto Educativo Global? La primera pregunta, ante la expresión Pacto Educativo Global, pienso que A, ya era hora de contar con un manual que unificara en un mismo volumen todo lo que necesitamos saber sobre la educación. B, estamos ante una oportunidad de oro para traducir el poder transformador de la educación en acciones concretas para mirar al futuro con esperanza. Y C, ¿pacto? ¿Qué pacto? Bueno, elija su respuesta como la que sienta en su corazón, ¿verdad? Con la que me identifique. Pero por las dudas, bueno, ya si ya lo hemos puesto, bueno, posiblemente la B sea una respuesta como cercana a alguien que ya está muy apasionado por el pacto. Bueno, vamos con la segunda. El Pacto Educativo Global es una iniciativa de A, los ministros de educación de América Latina. B, la UNESCO. C, el Papa Francisco. Lo que usted crea, lo que usted sienta, lo que usted conozca, sin problema, muy bien. Y la respuesta era el Papa Francisco. Bueno, y la tercera, la propuesta del Pacto Educativo Global fue lanzada el 27 de marzo de 2020 durante el momento extraordinario de oración en tiempo de pandemia, ya cuando el Papa estaba en la plaza de San Pedro, ¿no? En el atrio de la Basílica de San Pedro,
bueno, ese momento tan conmovedor, casi un año, un poco más de un año. Bueno, B, el 14 de mayo se lanzó cuando se cumplió el 5º aniversario de Laudato Si. O C, el 12 de septiembre de 2019. Muy bien, escriba su respuesta, no se le olvide, ahorita vamos a tener una grata sorpresa. La respuesta correcta era la C, la C. Bueno, y la última, el papel de comunicador ante el Pacto Educativo Global. A, es un documento de la Congregación para la Educación Católica del Vaticano. B, es un foro permanente de la Organización Internacional de Educación Católica, la OIEC. C, es una apuesta original de este tercer encuentro de comunicación de la educación. Muy bien, la respuesta es la C, porque en efecto prácticamente no hay nada sobre la temática, no se ha escrito nada, aunque el Papa sí nos ha dado unas interesantísimas pistas que ahora vamos a ver. Entonces miremos la tablita de respuestas, a ver cómo le fue, escriba, mire, sume. Si usted en la primera respondió A, póngase un puntico, lo lamento. Si respondió B, 5 puntos, C, 1 punto, porque son respuestas erróneas, pero para que nadie se motiva, ¿no? Por participar, un punto. Algo es algo, peor es nada, ¿no? No hay cero. Y ahí entonces con la tablita, póngase su autoevaluación. No es necesario que lo difunda por el chat ni por ninguna red social, tranquilos. Esto no va a salir de acá, esto es un acto de sinceridad, pero todos relajados. No se preocupen tampoco que esto no compromete su certificado de participación en el encuentro, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, ¿cómo me fue? Entonces, si usted tuvo 4 puntos, es posible que hasta ahora te estés enterando de que existe un pacto educativo global. Ánimo, aún estás a tiempo de sumarte a esta iniciativa. Si tuviste entre 5 y 15 puntos, el Pacto Educativo Global no te es ajeno. Es posible que este espacio encuentres más motivos para vincularte a los procesos que están desencadenando y de paso vincules a tu universidad, a tus compañeros y compañeras. Pero si tuviste entre 16 y 20 puntos, definitivamente el Pacto Educativo Global está en tu radar. Como comunicador o comunicadora sabes que puedes aportar mucho a la aldea de la comunicación. Bueno, entonces, como les decía, pues este test es claramente apenas una motivación, una invitación a entrar a esta apasionante temática y a redescubrir nuestro lugar como comunicadores en un momento tan importante, tan definitivo, tan marcante en la historia reciente de nuestra iglesia, pero también en la historia de la educación. Nunca habíamos tenido un pontífice que nos hubiera lanzado a un viaje, a un itinerario del tamaño que está haciendo el Pacto Educativo Global. Entonces, bueno, yo quiero proponerles 3 momentos en este itinerario que sugiero. En primer lugar, el Papa Francisco y el Pacto Educativo Global, como un mirar el pacto en sí y lo que el Papa ha propuesto. Un segundo momento que para mí es muy rico porque son algunas voces sobre el papel de comunicador ante el Pacto Educativo Global, que es el centro de esta temática. Y un tercer punto, un poco algunos elementos para comunicar, para que el Pacto Educativo Global sea posible. Entonces, bueno, te invito a que entremos en materia con el Papa Francisco y el Pacto Educativo Global. Y para iniciar, qué mejor, si vamos a hablar del Pacto Educativo Global propuesto con el Papa, qué mejor que escuchar al Papa, que escuchar su voz y dejarnos tocar por sus palabras. Ustedes se han reunido hoy en un acto de esperanza. Un acto de esperanza para que los impulsos de odio, divisiones e ignorancia puedan y sean superados a través de una nueva buena onda, digamos así, una nueva buena onda de oportunidades educativas basadas en la justicia social y en el amor mutuo. Un nuevo pacto global para la educación
lanzado ya en octubre con algunos de los presentes. Ante todo, les agradezco por reunirse hoy para hacer crecer nuestras esperanzas y planes compartidos en una nueva educación que fomente la trascendencia de la persona humana, el desarrollo humano integral y sostenible, el diálogo intercultural y religioso, la salvaguarda del planeta, los encuentros por la paz y la apertura a Dios. El Pacto Global para la Educación y la Misión 4.7 trabajarán juntos por la civilización del amor, la belleza y la unidad. Permítanme decirles que espero que ustedes sean poetas de una nueva belleza humana, una nueva belleza fraterna y amigable, como de la salvaguardia de la tierra que pisamos. No se olviden de los ancianos y de los abuelos, portadores de los valores humanos más decisivos. Gracias por lo que hacen. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Gracias. Bueno, sin duda son palabras del Papa muy fuertes, ¿no? Muy vivas. En español las dijo en diciembre del año pasado, cuando se realizaba el lanzamiento de la Misión 4.7 de la UNESCO y del Pacto Educativo. El Pacto Educativo ha convocado muchas instituciones, muchas redes, y aquí un lanzamiento conjunto que se le denominó La educación es un acto de esperanza, esta intervención del Papa Francisco. Y esa invitación a ser poetas, qué interesante esa palabra, ¿no? El Papa siempre tocando algunas fibras seguramente muy sensibles para todos, para invitarnos a unirnos y dándonos ya un marco. Son dos pequeños fragmentos de este mensaje del Papa con el que quería que iniciáramos. Bien, la educación es entonces siempre es un acto de esperanza desde el presente, que desde el presente mira al futuro, nos ha recordado el Papa, y este Pacto Educativo Global es una iniciativa que nos ha convocado a unir esfuerzos para realizar una transformación cultural profunda, integral, de largo plazo a través de la educación, siempre con el firme propósito, con esa convicción de transmitir esperanza, que ha sido como esa palabra del Papa en su más reciente discurso sobre el pacto. La iniciativa del obispo de Roma fue sorpresiva para muchos, para la gran mayoría. Algunos educadores la han comparado como cuando el Papa Juan XXIII sorprendió al mundo un buen día diciéndoles que estaba convocando a un concilio Vaticano II, el ayornamiento, ¿no? Entonces, ¿y por qué fue sorpresiva? Porque fue a través de un videomensaje aparentemente habitual. Miren, esta es la imagen de aquel videomensaje del 12 de septiembre de 2019, era un jueves, no era ni Ángelus, ni un día de catequesis, que son como días muy destacados, ¿no? Era un día habitual, era un videomensaje similar a los que él suele grabar, sin mayores esfuerzos escenográficos, diríamos que comunicativamente al natural, y entonces fue así como anunció desde el Vaticano su deseo de promover un evento mundial propuesto para el 14 de mayo de 2020 que tendría como temática reconstruir el Pacto Educativo Global. Ese fue el corazón del mensaje del Papa, o el sentido de ese mensaje. Esta convocatoria para el evento, que supuestamente sucedería 9 meses después, se vinculaba con la celebración del 5º aniversario de la Carta Encíclica Laudato Si, que dedicó el 6º capítulo justamente a la educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente, y hacía un llamado a crear una ciudadanía ecológica, que no es solamente un tema de informar, no se limitaba a informar, decía el Papa, muy pensando en términos muy comunicativos, sino a desarrollar hábitos, porque solo a partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí mismo para un compromiso ecológico, decía el Papa. Entonces, en Laudato Si, el Papa recordaba que es muy noble asumir
el deber del cuidado de la creación con pequeñas acciones cotidianas, y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida. Eran las palabras del Papa en Laudato Si. ¿Por qué menciono y hago este énfasis en Laudato Si? Porque también el pacto educativo tiene que ver con toda esta iniciativa que viene el Papa desarrollando desde el 2015 y antes incluso, porque en sus primeras palabras, en su primera homilía como obispo de Roma, habló de la labor importante de ser cuidadores de la casa común, pero con Laudato Si lo ha desarrollado a profundidad. Una encíclica que sabemos ha calado mucho más allá de los ambientes católicos, incluso en muchos casos más afuera que adentro, ¿no? Con prácticas concretas. Bien, pero llegó la pandemia, ¿no? Septiembre de 2019 era imprevisible, ese 12 de septiembre, y llegó la pandemia y entonces el COVID hizo que el anhelo del Papa de unir esfuerzos por una alianza educativa para amplia, ¿no? Una alianza educativa, él la ha planteado en connotaciones amplias, que nos ayude a superar las fragmentaciones, las contraposiciones que tenemos a veces en los sistemas educativos para reconstruir un tejido de relaciones. Era la apuesta del Papa por una humanidad más fraterna, muy en la línea también de su carta encíclica Fratelli Tutti, por supuesto. Entonces la pandemia hizo que el pacto o ese encuentro que el Papa convocó se postergara hasta el 15 de octubre de 2020, es decir, finales del año pasado, cuando reafirmó que hoy es necesario un periodo de compromiso educativo que involucre a todos los componentes de la sociedad. Por supuesto, esto nos incluye a los comunicadores. No se trata entonces tanto de fijar un punto de llegada. El pacto no es eso, no es que el pacto terminó el 15 de octubre de 2020, sino más bien de animarnos a iniciar un diálogo abierto y profundo de escucha atenta, diríamos en los términos actuales de la Iglesia, muy sinodal, muy cercano, muy de hermanos y hermanas, para ser capaces de responder a las necesidades y los desafíos de nuestro tiempo. Y entonces, con esta certeza, justamente se contempló que cada cambio, ¿no? Eso fue como una certeza ya desde el inicio y que se fue confirmando. Cada cambio necesita un camino educativo que involucre a todos, porque la educación será ineficaz y sus esfuerzos serán estériles, recordaba también el Papa en Laudato Si no se procura también difundir un nuevo paradigma acerca del ser humano, de la vida, la sociedad y la relación con la naturaleza. Muy en esa línea de una ciudadanía para el ser, para el saber ser, el saber convivir, el saber hacer, diríamos también el saber cuidar la naturaleza, como se ha dicho en algunas oportunidades. Entonces, esa fue la gran apuesta a la que nos impulsó el Papa. Y bueno, y quisiera resumir el pacto al tenor del magisterio del Papa en 5 claves fundamentales. 5 claves que yo pienso que nos pueden ayudar a entender lo esencial de este pacto. La primera clave, unir los esfuerzos de todos. ¿Esto qué quiere decir? Que el Papa nos ha invitado a dialogar sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta como un imperativo inaplazable. No le podemos dar largas a ese diálogo planetario sobre cómo lo estamos haciendo. Y por eso Francisco pide unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia que forme personas maduras y que nos ayude a reconstruir ese tejido de relaciones, como he mencionado. En últimas, de lo que se trata es, y aquí cobra sentido el objetivo que el Papa propuso para el pacto: reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones, renovando la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de escuchar pacientemente y de un diálogo constructivo. Y aquí el Papa siempre, sabemos todos, insiste en ese diálogo intergeneracional. Involucraría entonces los adultos mayores, los docentes,
los padres de familia, todos los actores del sistema educativo, pero más allá de la escuela, más allá de la universidad, más allá de los colegios también. Entonces, ese sería una primera gran clave. Para los comunicadores, esta clave pienso que nos debería llevar a pensar la necesidad de pasar de la conexión a la comunión, que es una de las grandes afirmaciones de Antonio Espadaro en sus postulados sobre la ciberteología, ¿no? En sus postulados comunicativos. Bien, la segunda clave es construir la aldea de la educación. Y aquí el Papa ha recordado un proverbio africano que dice que para educar a un niño se necesita una aldea entera. Construir entonces esta aldea de la educación es una condición necesaria para educar. Y así el Papa nos invita a tener posturas críticas frente, por ejemplo, a los cambios culturales acelerados y a los cambios antropológicos a los que estamos asistiendo, aunque sin desconocer que la educación afronta la llamada rapidación también, una expresión propia del Papa que llamamos bergoglismo, ¿no? La rapidación que encarcela la existencia en esa voraz velocidad tecnológica y digital. El Papa hace una advertencia como pensando en nosotros también, ¿no? En lo que a nosotros nos compete. Por eso para los educadores me parece que esta clave también es una invitación a refundar, a retomar, a fortalecer todos nuestros proyectos educomunicativos, ¿no? En segundo lugar. Bien, en tercer lugar, poner en el centro a la persona. Y este postulado no es antropocéntrico netamente, es un reconocimiento de que todo está íntimamente interconectado o interligado, como el Papa repite tanto en Laudato Si y lo ha dicho en muchísimas oportunidades. Otros modelos para entender la economía, la política, el crecimiento y el progreso deberían surgir de esa conciencia de la centralidad de la persona en comunión con la naturaleza. Es como invitándonos el Papa a lo que se ha llamado desarrollo humano integral y que en algunos casos también decimos y sostenible. No es en vano que el Vaticano cuente y esté fortaleciendo mucho su dicasterio para el desarrollo humano integral. No es casual. Para nosotros, esto es también una llamada a la ecología integral que ha sido tan desarrollada en querida Amazonía, en la exhortación postsinodal después del sínodo panamazónico, los sueños de una ecología integral. Y esta ecología integral, por supuesto, se opone a la cultura del descarte. Entonces, en ese sentido, pienso que una comunicación que responda a esta centralidad de la persona y a este reconocimiento de la interconexión con toda la creación, debe ayudarnos a crear narrativas que estén impregnadas de humanismo solidario, ¿no? Narrativas impregnadas de humanismo solidario. Bien, un cuarto elemento estaría en la creatividad y la responsabilidad, y es que el Papa Francisco hace un llamado urgente para que todas las personas de buena voluntad tengan el coraje de invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad para desatar acciones propositivas. No podemos quedarnos quietos, no podemos estar tranquilos, no podemos incluso dejar que las condiciones actuales nos pongan en una situación estática. Entonces, para nosotros comunicadores, creatividad y responsabilidad es una llamada, por supuesto, a las acciones de permanente innovación. Y por último, el servicio a la comunidad. El sentido del pacto, el sentido último es un pacto al servicio de la comunidad, al servicio de la humanidad, diríamos más ampliamente, porque el pacto educativo global reconoce que en el servicio debemos experimentar la alegría de que es más importante dar que recibir, ¿no? Nos ha afirmado el Papa. Y en esta perspectiva, todas las instituciones deberíamos interpelarnos sobre la finalidad y los métodos con los que desarrollamos nuestra propia misión. Y allí, por supuesto, todos nuestros ecosistemas comunicativos, ¿al servicio de qué? ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la finalidad última? Entonces, para nosotros,
el servicio de la comunidad se traduce en cultura del encuentro, en una comunicación al servicio de la cultura del encuentro. Bien, con estos elementos, entonces, permítame concluir esta parte compartiéndoles un mensaje que Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, el arzobispo de Trujillo, Perú, y el presidente del CELA, nos quiere compartir con la perspectiva de la Iglesia Latinoamericana frente al Pacto Educativo Global y, por supuesto, el aporte que nosotros comunicadores podemos ofrecer para que la buena noticia circule en nuestro continente con este pacto. Estimados hermanos y hermanas, el Consejo Episcopal Latinoamericano, CELAM, en el marco de su proceso de renovación y reestructuración, ha acogido el Pacto Educativo Global propuesto por el Papa Francisco en el 2020, año donde inició la pandemia, como un tema prioritario y transversal a su misión y servicio a la Iglesia del continente, sobre todo en el actual contexto, y en una perspectiva sinodal, y promoviendo la reflexión, la formación, la investigación y la comunicación en torno a esta iniciativa crucial para el presente y el futuro de la humanidad. Estamos convencidos de que la dimensión educativa nos debe llevar a pensar cómo comunicar el mensaje del Evangelio para propiciar el cambio y la transformación en nuestros pueblos latinoamericanos, desde el reconocimiento del valor y la dignidad de la persona, y a partir de las enseñanzas del Santo Padre en Evangelii Gaudium, Laudato Si y Fratelli Tutti. Porque la educación es una de las formas más efectivas de humanizar el mundo. En esta perspectiva, el rol del comunicador ante el Pacto Educativo Global es crucial. Necesitamos una comunicación con incidencia en todos los ámbitos sociales, eclesiales, económicos y políticos, con voz profética y con sentido crítico. Necesitamos comunicadoras y comunicadores creativos, fieles a la verdad, auténticos artesanos y pedagogos en la construcción de la civilización del amor, de la paz, de la justicia y la equidad. Necesitamos verdaderos comunicadores convencidos de que el Pacto Educativo Global es una oportunidad para hacer posible los 4 sueños que nos ha propuesto el Santo Padre en su exhortación apostólica post-sinodal, Querida Amazonía. El sueño social, el sueño cultural, el sueño ecológico y el sueño eclesial. Hoy necesitamos formar ciudadanos conscientes de la realidad temporal y coyuntural, pero también de su dimensión salvífica. Un saludo especial para todos y todas. Paz y bien. Bueno, entonces, con esta invitación de Monseñor Miguel, no quisiera dejar de mencionar que el pacto también ha tenido impacto. Y lo hemos visto en algunas publicaciones que ya, digamos, han sido referentes. Por ejemplo, la edición especial de la revista Educación Hoy de la CIEC, de la Confederación Interamericana de Educación Católica, dedicada al Pacto Educativo Global el año pasado a propósito de sus 75 años de historia. Pero también otras publicaciones han tenido particular relevancia, como por ejemplo la publicación
sobre el Pacto Educativo Global, una educación de, con y para todos, organizado por un grupo, por la OIE, bueno, publicado por PPC y SM, y que recoge muchísimas voces de todos los continentes en torno al pacto. Pero también Luis Fernando Klein, jesuita, ha publicado también a través de la CEPAL este libro, El Papa Francisco, la nueva educación, el Pacto Educativo Global. También a nivel de las federaciones en cada país de educación, hemos visto materiales tan ricos como estos dos que ha preparado la Iglesia de Brasil, a Igreja no Brasil como Papa Francisco no Pacto Educativo Global, Orientações Gerais, y un manual para llevarlo a la práctica con un subsidio para trabajar con estudiantes, con las comunidades, etc. Y bueno, por supuesto que la ODUCAL también ha previsto espacios importantes, foros para debatir, para dialogar sobre el Pacto Educativo Global, ¿verdad? Y por ejemplo, próximo a realizarse y que también tuvo lugar el día de ayer un primer foro y bueno, y que también nos ha llegado seguramente a todos la invitación a través de nuestros correos. Bien, entonces con estos elementos yo quisiera pasar a profundizar un poco en el papel del comunicador ante el Pacto Educativo Global. Y para ello me tomé la libertad de hacerle la pregunta a 5 actores relevantes de todo este proceso en nuestro continente, tanto actores educativos como actores comunicacionales. Y bueno, y ahí hemos recogido sus respuestas. La hermana Liliana Franco, presidenta de la CLAR de Colombia, Monseñor José Luis Azuaje de Venezuela, presidente de Cáritas Latinoamérica y el Caribe, Óscar Pérez Ayagüe de Colombia, secretario general de la CIEC, Carlos Ferraro de Argentina, presidente de CINIS América Latina, y el hermano Juan Antonio Ojeda de España, responsable de proyectos de la CIEC. Entonces les invito para que nos encontremos, esto es como un pequeño panel dentro de la conferencia, también para no agotarlos siempre con la misma voz. Un saludo desde la Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Religiosos. Desde aquí estamos soñando con que los comunicadores en el marco del Pacto Educativo Global estén puestos al servicio de la fraternidad, al servicio de una sociedad distinta, nueva, inclusiva, en la que haya lugar para todos, en la que se pueda creer en el valor de la sinergia, de tejer comunitariamente, de construir con otros. Los comunicadores deberían entonces poner todos sus medios, todos sus recursos y potencialidades a favor de la construcción de redes, redes por la vida, redes por la fraternidad, la justicia, la dignidad humana. Pero el comunicador católico también tendría que ayudarnos a recrear la esperanza, especialmente en situaciones tan complejas como las que está viviendo nuestro mundo, en tiempos de crisis, en tiempos de pandemia. Los comunicadores tienen la misión de ayudarnos a mantener la esperanza, a creer que aún hay razones para vivir, razones para crear, razones para unirnos en búsqueda de ese bien común que tiene definitivamente que ver con la dignidad de todos los seres humanos. Y es una misión fundamental del comunicador católico en este momento del mundo y en el marco del Pacto Educativo Global, ayudarnos a tejer la red, esa gran red de la sinergia, de la colaboración, esa red que hará posible un nuevo estilo de sociedad en la que haya lugar para todos, más inclusivo, más respetuoso de los derechos de las personas, más capaz de generar transformación y vida digna para todas las personas. El comunicador pues tendría que ser la buena noticia, no solo anunciar la buena noticia, él tendría que ser la buena noticia que nos comunique, que nos inspire, que nos motive desde la palabra, desde el testimonio, desde la imagen, a trabajar decididamente por la defensa de la vida, por el cuidado de la creación, por los derechos de todos los seres humanos. El comunicador tendría que ser para todos una buena noticia. Un gran saludo a todos y todas. Considero que el comunicador juega un papel fundamental, determinante en dar a conocer
y también en hacer percibir los contenidos y las bondades del Pacto Educativo Global, en 3 aspectos fundamentales. El primer aspecto es darle inteligibilidad a la propuesta del Pacto Educativo Global. ¿Qué significa esto? Mirar aquellos contenidos y proponerlos, específicamente en 3 áreas. El área de la fraternidad, que es fundamental, donde todos somos necesarios. El área también de la esperanza, como nos dice también el Santo Padre, porque sin educación no hay futuro. Y el área de la solidaridad, donde constatamos que todos juntos podemos construir una nueva sociedad. En segundo lugar, es darle una contextualización a la propuesta del Pacto Educativo Global. ¿Y en razón de qué? Porque hay diversidad cultural, hay muchas culturas, muchas tradiciones, muchas formas de ver las cosas, y la propuesta pautada desde un ámbito comunicacional tiene que revisar también todos estos énfasis culturales para que las personas puedan percibir las conceptualizaciones, las prácticas y también lo que está dentro, pues son los valores que tiene el Pacto Educativo Global. Para ello se necesita lenguajes, se necesita símbolos, se necesita signos coherentes a las culturas de cada época y de cada región. Y esto es fundamental para la inteligibilidad del Pacto Educativo Global. Y en tercer lugar, es apropiarse de los contenidos y de las bondades del Pacto Educativo y poder también meterlos dentro de su proceso de comunicación. En última instancia es que pase de la información a la formación. Y esto es básico, ¿por qué? Porque se despliega una gama de posibilidades y también una amplitud de entendimiento que posibilita que muchísimas personas, muchísimas culturas, ¿verdad? Muchísimas instituciones, e incluso, diríamos así, todo lo que está en el ámbito de lo humano pueda apropiarse de este Pacto Educativo Global en función de las responsabilidades que puedan surgir de allí. Entonces el comunicador tiene una gran misión y ojalá que esa misión se logre cumplir a cabalidad. Muchas gracias. Un saludo muy cordial de la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIE. Somos la red más grande de educación católica de América, integrado por un 35% de las escuelas católicas del mundo. Por eso es muy importante para nosotros reflexionar sobre el Pacto Educativo Global desde nuestro continente. Y son 3 los grandes desafíos. El primer gran desafío al que nos invita es colaborar todos juntos con el cuidado de la casa común. No solamente con la casa común, sino con toda forma de vida que hay en ella. Y el segundo punto que es importante es aprender a ser hermanos y hermanas. Toda escuela debe contribuir a fortalecer las claves de esa fraternidad y amistad social que tanto nos ha insistido el Papa. Y por último, insistir juntos en enfrentar, en reflexionar, en trabajar por responder a los desafíos que nos interpelan. Pero ¿cuál es el papel entonces del comunicador? ¿Cuál es el llamado que tiene el comunicador en este Pacto Educativo Global del cual todos estamos llamados? Pues su misma palabra lo dice, comunicar. Tiene que saber comunicar el encuentro, la alegría del encuentro, pero ese comunicador debe motivar, reflexionar, exorcizar, llamar, invitar precisamente a que todos juntos podemos contribuir a cuidar la casa común, esa Pachamama que nuestros indígenas tanto nos hablaban, pero también a que fortalezcamos las bases de una fraternidad social. Y esa fraternidad social solo se hace cuando nosotros logramos potenciar lo que nos hace humanos, la alegría, la amistad, la compasión, la cercanía, la solidaridad, la alegría, para enfrentar los problemas que tenemos, comunicar esperanza, comunicar alegría, comunicar encuentro, comunicar que por medio de la educación es posible cambiar el mundo. Nosotros creemos que de la educación podemos dar las herramientas más eficaces para transformar la mente, la conciencia, pero también el corazón. Y el comunicador juega
un papel muy importante porque vivimos en la era de la comunicación y la comunicación es clave en transformar conciencia, en lograr llegar al corazón y sobre todo desde la mente, desde el corazón, poder trabajar en equipo, siendo responsables con la realidad que vivimos y con los desafíos que nos interpelan. Muchas gracias. Gracias por este espacio de comunicación. Signis ALC, como red de profesionales católicos de la comunicación, tiene un compromiso con el Pacto Global de la Educación. En primer lugar, porque nosotros trabajamos desde el paradigma de la educomunicación. Esta interfaz educación-comunicación nos pone frente al desafío de entender que la comunicación es un proceso educativo y en la educación hay un proceso de comunicación. Fundamentalmente los jóvenes que se forman a través de nuestros proyectos, de nuestros programas, que están ejerciendo la comunicación en distintos campos o van a ejercerla, se nutren desde esta mirada. Es importante que no solamente se comprenda que la comunicación debe servir para difundir o para informar. Es importante que se descubra la esencia educativa que tiene el acto de la comunicación. Y cuando hablamos de educación, estamos hablando que lo que nosotros producimos como comunicadores debe entender que hay un ecosistema que trabaja junto con la educación, aunque no sea de forma explícita, para crear una ciudadanía madura, responsable, con amplia vocación, digamos, democrática, y al mismo tiempo que sea crítica y analítica de los procesos políticos, sociales, religiosos, espirituales, con un ingrediente muy importante. Entender que el acto comunicativo que verdaderamente se transforma en un acto educativo es el que comienza con la escucha. La escucha con los sujetos sociales con los cuales nosotros trabajamos. Aprender a detectar y mirar críticamente los contextos de donde las personas quieren expresar o mostrar, digamos, sus necesidades. Esto significa que una comunicación de carácter educativa implica una responsabilidad y un compromiso sobre la realidad y sobre la verdad que manejamos todos los días. El aporte de Signis ALC a este pacto global educativo apunta en esa línea. Y nosotros estamos convencidos que esa línea, esa forma, digamos, de comunicar, es la que va a generar un proceso que definitivamente culminará en lo que nosotros llamamos una cultura de paz. Un saludo fraternal y agradeceros la invitación. Permitidme 7 rasgos básicos a tener en cuenta. El comunicador, su papel ante el Pacto Educativo Global, a mi modo de ver, es crucial. Puede y debe prestar un servicio esencial para involucrar a todos en esta alianza global. En segundo lugar, hay que invitar y comprometer a la sociedad entera en esta alianza. Así nos lo decía el Papa Francisco y la directora general de la UNESCO el pasado 15 de octubre de 2020. Hay que adecuar el lenguaje y la invitación a cada sector de la sociedad, a los niños, adolescentes, jóvenes, docentes, familias, asociaciones de vecinos, deportistas, empresarios, autoridades municipales. En cuarto lugar, debe suscitar preguntas, no respuestas, motivar y sensibilizar sobre la urgencia y la necesidad del pacto. Hay que tomar conciencia de la necesidad de cambiar, de actualizar, de reinventar una nueva educación que llegue a todos, especialmente a los últimos, a los más excluidos. En quinto lugar, disponer a todos para la escucha, la empatía, la compasión, en definitiva, para comprender las aportaciones y posiciones de los otros para lograr esta alianza, siendo con ellos amables, agradecidos con las aportaciones de los otros
y construir unos y otros el pacto desde lo local hacia lo global. En sexto lugar, comprender que la genialidad es colectiva, por lo que hay que facilitar las herramientas y los canales adecuados para posibilitar esta colaboración masiva, plural, diversa, en la que las voces de todos son importantes y necesarias. En séptimo lugar, compartiros que la OIEC y la Unión de Superiores y Superioras Generales han diseñado una hoja de ruta con 5 acciones para construir el pacto desde lo local a lo global. Y por último, desearos un feliz encuentro y que logréis encantar a muchos en la construcción de este pacto que es cosa de todos. Muchas gracias y buen día. Bueno, les agradezco la paciencia por la escucha, porque el panel había pensado que podría ser un poco más reducido, pero bueno, todos estaban muy animados, así que, bueno, dejo constancia que hicimos una labor periodística para esta conferencia, para traerles otras voces que me parecía importante. Yo solo quiero ya concluir, y con esto terminamos, manifestándoles algunos elementos que me parecen importantes, tratando de recoger los aportes de las voces que hemos escuchado y para tratar como de esbozar el tipo de comunicador que se requiere para este pacto, para que este pacto sea posible. Y lo voy a resumir en 10 características muy rápidamente. El buen comunicador debe ser, antes todo, un buen ser humano. Eso es innegable, que nosotros tenemos esa capacidad de contagiar desde lo que somos, desde nuestro humanismo, desde la calidad y la calidez humana, y cómo lo hacemos vida a través de nuestros actos comunicativos y lo ponemos al servicio del pacto. En segundo lugar, el buen comunicador debe estar orgulloso de su profesión. Si no estamos felices, si no estamos fascinados por lo que hacemos, difícilmente le vamos a poder aportar a este pacto. El Papa, cuando ha venido a América Latina, siempre nos pide pasión por lo que hacemos, a los jóvenes, a los obispos, a los laicos, a las mujeres, a todos ha pedido siempre esa pasión, orgullosos de nuestra profesión. Un tercer elemento, un buen comunicador tiene que tener muy claro el sentido del ejercicio de su profesión, la misión, el sentido de su misión. Y aquí hemos visto hacia dónde podría encaminarse nuestros esfuerzos comunicativos para apoyar la propuesta amplia del Papa de transformar el modelo, el paradigma, dice él, que no nos está llevando a la supervivencia. Un cuarto elemento, comunicador apasionado por la verdad. Y creo que a las universidades sí que nos compete aquí un gran compromiso. En un mundo tan desinformado, ya lo hemos visto en otros espacios, en otras conferencias, la pasión por la verdad nos hará libres, es una frase del Evangelio. Así que esa pasión por la defensa y la construcción de la verdad con el tejido de todos y todas en este pacto. Un buen comunicador, además, es una persona autocrítica. No solamente tenemos que ayudar a que tengamos un pensamiento crítico, analítico con lo que hacemos, sino por supuesto también nosotros ser autocríticos, y en eso sí que es satisfactorio el trabajo en equipo, cómo nos ayuda a ser autocríticos. El buen comunicador también elabora conocimientos y los comparte. Y en la academia tenemos que seguir apostándole a eso. Hemos visto casos muy relevantes, experiencias muy interesantes en este encuentro. Qué interesante y qué positivo este esfuerzo de la red OEDUCAL para que el conocimiento fluya y que esté también al servicio del pacto. Un séptimo elemento, buen comunicador sabe crear contenidos con un objetivo, por supuesto, contenidos intencionados. Qué bueno que también creemos un marketing para el Pacto Educativo Global, sería supremamente fundamental. Y ya para ir terminando, el buen comunicador tiene el sentido del otro, el humanismo solidario al que estamos llamados y que ha también posicionado la Iglesia en la educación católica. El comunicador es además independiente, que nada nos robe la independencia en nuestras universidades.
Esto no es fácil, es difícil comprometerse, posicionarse, pero también tenemos unos imperativos éticos y morales de cara pues al pensamiento de la iglesia. Y finalmente, el buen comunicador mantiene intacta su capacidad de asombro. Ojalá no la perdamos, porque así con esa sensibilidad siempre a flor de piel podríamos desarrollar un muy buen ejercicio para hacer posible todo este año. Bueno, muchísimas gracias. Finalicemos con esto que el Papa dijo el 15 de octubre en el encuentro del Pacto Educativo. Está en italiano para que practiquemos otros idiomas, pero está traducido en la parte inferior. Facciamo appello in modo particolare in ogni parte del mondo agli uomini e alle donne della cultura, della scienza e dello sport, agli artisti, agli operatori dei media, affinché essi sottoscrivano questo patto e con la loro testimonianza e il loro lavoro si facciano promotori dei valori di cura, di pace, di giustizia, di bene, di bellezza, di accoglienza dell'altro e di fratellanza. Bien, entonces somos parte de este grupo que el Papa convoca a suscribir el pacto, pero no lo suscribimos solamente con una firma, con nuestras acciones comunicativas. Muchísimas gracias. Oscar, muchas gracias. Son mensajes inspiradores, motivadores, tanto el tuyo como los testimonios que nos has preparado y dedicado exclusivamente para nosotros los comunicadores de este encuentro. Son voces que creo que definitivamente nos están inyectando energía para comenzar nuestras contribuciones pues apasionadas desde la comunicación. Sin duda, pues ese anhelo que el Papa tiene por un compromiso educativo que involucre a todos en la sociedad podrá ser realidad y mucho más tangiblemente si lo adoptamos desde nuestras instituciones y atendemos todas esas tareas y todos esos desafíos. Mil gracias de verdad, Oscar, una excelente ponencia. Y bien, ahora pues abriremos formalmente la sesión de preguntas y respuestas. Así es que los invito a que escriban su nombre y su institución en el chat para que les dé la palabra y comencemos la charla, de favor. Pareciera que hemos quedado todos atónitos, ¿no? Ha sido demasiada la información que hemos recibido y nos has dejado revolucionados. Entonces, no veo aquí en el chat alguna pregunta, pero entonces directamente, a ver, ya están apareciendo, comienzan a aparecer. Tenemos la participación de Laura González. Ella es de la Universidad Católica de Manizales. Comenta que qué importante hablar siempre de comunicar más que de informar, porque hay muchas diferencias, pero algunos comunicadores no lo perciben, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé acerca de ese punto, si quisieras comentar algo. Y tenemos ya levantada por aquí la mano también de Ángel Trujillo Roa, de la Universidad La Salle Morelia. Adelante, Ángel, por favor, con tu pregunta. Sí, muy buenos días, sí me escuchan, ¿verdad? Pues muchas gracias al doctor Oscar, también, como tú dices, felicitarlo por la excelente ponencia. Solamente yo quisiera, si es tan amable el doctor Oscar, nada más abundar un poquito, o me quede un poquito más claro, acerca de la construcción de las aldeas de la educación en cada institución, si es tan amable. Bueno, gracias, Ángel. Digamos, esta idea de aldea, el Papa la ha retomado. No es la primera vez que él cita este proverbio africano, ¿no? Ya lo ha citado en otros escritos, en otros encuentros, pero el Papa tiene muy claro que los agentes que educan no solamente son los docentes que están en el aula,
no solamente son los docentes. Hay toda una serie de actores que pasa también por nosotros, comunicadores. Y yo ahí quisiera hacer énfasis tal vez, nuestro aporte en esta aldea en este momento es muy crucial cuando ha cobrado tanta fuerza todas las mediaciones comunicativas. Yo creo que el año pasado, en un diálogo con un grupo de educadores argentinos, varios expresaban, recuerdo muy bien, lo difícil que les fue adaptarse a estos sistemas digitales, a estas plataformas para continuar educando, ¿no? Y cómo sus estudiantes en muchos casos los educaron a ellos. O sea, la aldea no es, me parece que el concepto de aldea en el que el Papa nos ha insistido tan fuertemente, esta aldea educativa, no solamente hace que unos sean los que transmiten, los que comunican, los que educan, sino que todos estamos llamados a enriquecernos en ese intercambio. Pero por supuesto, el Papa, en última, yo siento que el Papa, los planteamientos que ha hecho desde el inicio de su pontificado con Evangelii Gaudium, todas estas propuestas fuertes por una sociedad diferente, incluyente, por una opción por los más necesitados, por los más vulnerables tan claras, no es posible si no pasa también por la educación. Entonces allí unir esfuerzos en este sentido parece ser lo más prioritario. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Ángel. Tenemos aquí un saludo. Dice, muchas gracias por el espacio. Saludos desde la Universidad Católica de Pereira, en Colombia. Y vamos ahora con Marcelo Bertone, de la Universidad Católica de Santa Fe. Y Marcelo, ¿quisieras hacer tú mismo la pregunta? A ver, hola, ¿qué tal, Oscar? Bueno, muchas gracias por la presentación, por todos los testimonios. La consulta era fundamentalmente porque es como que algo que quedó, me parece muy intangible, digamos. Entonces, es ¿qué experiencias nos podés contar sobre donde esto se haga realidad y de la cual uno pueda tomar ideas y reformular para aplicar cada uno en su institución, digamos? O sea, porque por ahí es como que hablamos del pacto global y bueno, yo desde la comunicación institucional, ¿cómo puedo llevar eso para hablar con los docentes, para hablar con el mismo personal de la universidad y demás? Bueno, Marcelo, gracias. Yo tengo dos posturas encontradas sobre tu pregunta. Yo siento que los tangibles, por una parte, en este momento son pocos. Y yo creo que, y sería interesante si aquí tenemos tangibles en este grupo tan valioso de comunicadores, conocerlos. Pero digo son pocos no porque no se esté haciendo nada, sino porque la dinámica del pacto está apenas en su arranque, yo diría, ¿no? Es lo que yo siento. Es decir, el acto de octubre y lo que hubo antes ha generado como todo un contexto, ha abonado el terreno, diríamos, pero lo que yo creo que se debería en este momento potenciar es, por ejemplo, todas las acciones que contribuyan a la educación para la ecología y la espiritualidad en torno a la ecología integral, que es como un elemento que podría ser muy tangible. Experiencias educativas concretas, experiencias comunicativas. Entonces, ahí viene el otro lado. Si uno lo mira desde ese punto, sí hay muchos temas que se han abordado desde que surgió Laudato Si. Tenemos series radiofónicas, por ejemplo, si es en el ámbito comunicativo, en torno a Laudato Si. Tenemos testimonios, tenemos experiencias formativas. CINMIS, por ejemplo, tiene un trabajo muy interesante sobre embajadores Laudato Si, ¿no? Influencers, un poco en esa línea de influencers. Pero también acaba de lanzar una propuesta formativa en radio, también en una perspectiva muy acorde con estas iniciativas del Papa Francisco. También, digamos, bueno, estos personajes que vimos en las voces, cada una de sus instituciones están desarrollando algunas acciones, pero a mí me parece que todavía no ha tocado tierra. ¿Qué me parece destacable? Que sí hay muy buenos esfuerzos pedagógicos
para llevar a desarrollar acciones concretas. Lo que pasa, y ahí sería tarea nuestra, cómo logramos identificarlas y visibilizarlas, porque podría quedarse la impresión justamente que el pacto fue un encuentro, que el pacto lanzó unas líneas y no pasó de allí, ¿no? Y eso, pienso yo, sería de alguna manera frustrante, ¿no? Hasta para el Papa, atreviéndome un poco a decir que quiere un potencial nuevo, ¿no? Un trabajo de equipo. Bueno, muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Marcelo. Ahora tenemos un saludo de Iván Rosales. Nos comenta muy buena exposición. Muchas gracias. Y saludos desde la Universidad Católica de Trujillo, en Perú. También nos saluda Omar Abdiel Ortiz desde la UNIVA en Guadalajara. Pues bien, hemos cerrado este bloque de conversación. Muchas gracias nuevamente por la participación, Oscar. Muchas gracias a todos. Buen día. Pues bien, muchísimas gracias nuevamente, Oscar, y por favor también transmite nuestro saludo y agradecimiento por participar en este encuentro a la hermana Liliana, a Oscar, a Monseñor, al profesor Carlos Ferraro y al hermano Ojeda, ¿no? Agradecerles también porque sin duda su participación también enriqueció nuestro encuentro. Y bueno, pues finalmente el compromiso o el reto está ahí, ¿no? Como bien lo decías, cómo firmar o adherirnos a este pacto, no con una firma autógrafa, sino con nuestras acciones cotidianas, pues que nos da en nuestra labor de comunicadores, justo asumiendo este rol de que todos somos educadores, ¿no? Con esta visión de una aldea educativa. Pues muchísimas gracias. Y pues bueno, pues hemos llegado así al final de nuestro tercer encuentro de comunicadores de ODUCAL. Agradezco a nombre del comité a todas las personas que se conectaron a esta ponencia y bueno, y sobre todo a todas las actividades de esta semana que sin duda han sido de aprendizaje, de colaboración, de reflexión, de propuestas, de inquietudes, de provocaciones, pero sobre todo seguramente espacios de co-creación tanto en lo colectivo a nivel de la red educal como al interior de cada uno de nuestros equipos de trabajo. Y si alguna de estas cuestiones sucedió, pues sin duda el objetivo de este encuentro se habrá cumplido, ¿no? Que ha sido pues, contribuir al fortalecimiento profesional de las 77 universidades que estamos presentes en este encuentro de 15 diferentes países de la región. Y bueno, pues insistir que estos encuentros que organiza la ODUCAL tienen justo ese objetivo, el propiciar el diálogo, el intercambio de ideas sobre diferentes temas de actualidad e interés para nuestras universidades y responder así a la realidad coyuntural que fue alcanzada. Pues bien, agradecemos también a todos los equipos de comunicación que estuvieron presentes y que tuvieron la oportunidad de acompañarnos en este encuentro virtual. Mari Carmen. Muchas gracias, Mijail. Oye, fíjense que tenemos dos manitas levantadas que acaban de aparecer. Le voy a hacer primero la palabra a las damas. Emilia, adelante. Hola, un saludo para todos y quería también agradecer. Ha sido un espacio muy enriquecedor, pero sobre todo alentador, porque a veces no sé si les pasa que uno se siente como perdido en el universo de la comunicación y que nadie más entiende lo que uno quiere. Y cuando estábamos hablando entre colegas, pues uno dice, sí, voy bien, o sea, no estoy tan perdida. Entonces, ojalá sea más frecuente, ojalá se pudieran hacer líneas de trabajo con tantos temas como vimos, que se podrían hacer cosas mucho más concretas y de solo escucharnos, de compartir experiencias, de releernos en otros escenarios también, que a pesar de que estamos lejos, pues estamos muy cerca con el tema. Entonces, mil gracias y un saludo desde Tunja, Colombia. Acá los espero, ojalá algún día tienen una amiga más. Muchas gracias, Emilia. Omar Abdiel, adelante. Hola, muchas gracias, Mari Carmen. Yo tenía una duda, perdón, por ahí estaba escribiendo y se fue como saluda, pero más era para el doctor Oscar. Y no sé si todavía estoy en tiempo o...
Adelante, adelante. Muchas gracias. Yo tenía una pregunta que me pareció interesante. Era acerca de cuáles serían como los principales retos sobre pues, el lanzamiento del Pacto Educativo, hablando de el fenómeno de la digitalización y de la inteligencia artificial, que hoy es como un tema muy, pues, muy tocado. Sí, a mí me parece, gracias Omar, me parece interesantísima, muy importante tu pregunta, porque es cierto que tal vez una de las tareas grandes que tenemos nosotros está allí, en cómo traducir este pacto para muchos ambientes, pero en estos ambientes digitales propiamente y de la cuarta revolución, ¿no? De la cuarta revolución. Y a mí me parece que la cuarta revolución industrial y todos los procesos de automatización, de inteligencia artificial, un aporte fundamental es no perder el humanismo solidario en el que también ha insistido el Papa y que hemos venido reflexionando ya hace varios años, también a nivel de educación católica, y que tiene que ver con aquello que tal vez lo decía Benedicto, cuando escribió su último mensaje para las jornadas de las comunicaciones sociales antes de finalizar su pontificado, y él hablaba mucho de la necesidad de que lográramos constituirnos en redes en torno al humanismo solidario, pero redes de personas, insistía, ¿no? O sea, en cómo lograr eso. Entonces, no es negar todas las posibilidades que hoy tenemos, tal vez es el sentido al servicio de qué y cómo lo podríamos hacer mejor, pero también sin olvidarnos de los que no tienen acceso, ¿verdad? Que yo creo que también ha sido una reflexión muy fuerte, muy tocante, y que el Papa la ha hecho en su discurso del pacto, la preocupación de este tiempo, cómo ha dejado aisladas a muchas personas también de los sistemas educativos, las dificultades enormes que padecen muchas regiones, ¿no? Donde no llega el mundo digital, no llega al Internet. Pero a mí me parece que hay que mirar todas esas orillas, ¿no? Y ya en lo práctico, yo creo que tendríamos que avanzar hacia constituirnos en comisiones, por decirlo así, aunque las comisiones es una locura cuántas comisiones tenemos en todas partes, pero digo en áreas especializadas, en lo que cada uno podemos aportar, en lo que cada uno es fuerte. Y allí yo creo que podríamos estar dando también algunas interesantes respuestas. Muchísimas gracias, doctor Oscar, sin duda. Muy bien, pues muchísimas gracias, Oscar. Muy interesante y entretenida. Me gustó mucho, mucho tu ponencia. Muchas felicidades, gracias por acompañarnos. Quiero agradecer también a todos los que estuvieron con nosotros durante esta semana. Muchas gracias por juntos darle vida a este tercer encuentro de la red de comunicación de la ODUCAL. Deseo que haya sido muy enriquecedor también para ustedes y sus instituciones. Dentro del plan de trabajo de la red de comunicación de la ODUCAL tenemos preparado para este año un programa de actualización en el que tendremos 4 sesiones con especialistas sobre diferentes áreas de la comunicación. La primera sesión va a estar a cargo de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. La tendremos el 13 de mayo a través de Zoom. En esta abordaremos el tema de mercado digital. Les vamos a mandar toda la información para que también puedan participar en este programa. Antes de concluir, quiero agradecer de forma muy especial a la Universidad La Salle México por abrazar este evento, por ser sede, y a Mijail y a todo su equipo. Han hecho un excelente trabajo. Muchas gracias por su profesionalismo. Y bueno, también al equipo Ducal Univa, gracias por siempre estar apoyando. Y de forma también muy especial quiero agradecer el compromiso y entrega del Comité Central, ¿no? Estas manitas que hicieron posible este encuentro, trayendo a tanta calidad de ponentes. Está Alejandra González, obviamente, nuestra gran anfitriona de La Salle, Ciudad México. Tenemos a Mayra Gató Acosta, de la Universidad La Salle Canoas, muchísimas gracias. A Yalibet Rodríguez, de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A Virginia Soto, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. A Macarena del Carmen Villa, de la Universidad Finisterra. De verdad, ustedes han hecho posible este evento. Muchas gracias por su tiempo y por todos los preparativos. Y bueno, les informamos que les vamos a hacer llegar su diploma de participación a quienes estuvieron presentes
en 3 días o más. Les vamos a hacer llegar la invitación a nuestras siguientes actividades de la red y la liga para realizar la evaluación de este encuentro. En verdad, muchas gracias a todos por su participación y esperemos vernos en vivo muy pronto para compartir y abrazarnos. Cuídense mucho y ha sido un honor habernos saludado por este medio. Buen día. Buen día, gracias por el encuentro. Gracias.